Contamos ahora con la presencia de Eugenio Tiselli, quien es doctor en Arte, Tecnología y Ciencias Ambientales, y nos va a platicar justamente sobre esta vinculación que hay entre la inteligencia artificial generativa y el medio ambiente. Bienvenido, Eugenio. Estamos muy interesados en escucharte. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a toda la audiencia. Pues quisiera comenzar haciendo una diferenciación que me parece importante, que es entre la inteligencia artificial como campo bastante amplio y la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y vamos a hablar justamente de los impactos ambientales de la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial como campo tiene una historia de más de 75 años. Uno de los artículos fundacionales de esta disciplina fue el Computing Machinery and Intelligence del matemático inglés Alan Turing, que justamente se hacía la pregunta de si las computadoras pueden pensar. Y él mismo responde la pregunta y dice, bueno, esa pregunta es absurda. Lo que realmente queremos preguntar y tiene sentido es si las computadoras pueden proporcionarnos textos o comportamientos de tal manera que parezcan inteligentes. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que es importante subrayar que la inteligencia juega como metáfora, como una simulación de la inteligencia humana y que por lo tanto creo que es importante tener presente en todo momento que las máquinas no son realmente inteligentes, no piensan, no tienen sentimientos, no tienen emociones. Pero esta narrativa, este relato muchas veces nos puede hacer pensar o nos puede, yo diría incluso engañar y pensar que estamos ante una tecnología sobrehumana, ¿no? Totalmente inédita, que estamos casi que jugando a Dios y creando máquinas que son iguales o superiores que nosotros. Y en realidad no es así. Los algoritmos de inteligencia artificial que se han utilizado durante muchos años en investigación científica, en diferentes ámbitos, están basados en métodos estadísticos, en reconocimientos de patrones. Entonces, bueno, creo que es importante decir a qué nos enfrentamos y hablar de la inteligencia artificial generativa como un subconjunto de la inteligencia artificial, que son estas aplicaciones que se nos han ofrecido en los últimos 3 años. Son aplicaciones comerciales que ustedes ya conocen como ChatGPT, como los generadores de imagen, como DALL-E, como Midjourney, que nos permiten generar textos e imágenes que son asombrosos, pero que no debemos de olvidar, que son producto de cálculos, de combinaciones, de diferentes procesos estadísticos y algorítmicos. Ya hablando entonces más específicamente de la inteligencia artificial generativa, a mí me gustaría presentar brevemente esta cartografía que yo ayudé a traducir, pero que fue elaborada por un colectivo de investigadores en Barcelona que se llaman Estampa. Y ellos lo que pretenden visualizar en esta cartografía es que la inteligencia artificial generativa está compuesta de muchos agentes, es decir, de muchos elementos mucho más allá de lo que vemos en nuestra pantalla. Cuando hacemos una pregunta a ChatGPT, simplemente en nuestra pantalla aparecen las respuestas y no vemos qué es todo lo que está sucediendo allí detrás, ¿no? Y hay muchísimas cuestiones. Estos modelos en algún momento fueron entrenados con datos que provienen de muy diversas fuentes, fueron clasificados por personas que trabajan justamente en ese proceso de clasificación, y lo que aquí quisiera yo un poco visibilizar y traer un poco ponerlo sobre la mesa, son justamente los elementos que tienen que ver con el consumo energético, con las emisiones de CO2, con el consumo de agua, de otros elementos, de muchos recursos que no son evidentes, que no aparecen ante nosotros a primera vista, ¿no? Entonces, esta cartografía de la inteligencia artificial generativa, ya a vista de pájaro, nos permite ver que hay muchos más elementos de los que nosotros vemos de manera inmediata. Ahora, un elemento central y que creo que allí podemos enfocar la plática sobre los impactos ambientales de la inteligencia artificial generativa son los famosos centros de datos. Los centros de datos, como su nombre lo indica, son espacios con computadoras, con servidores, se les llama, donde están justamente almacenados nuestros datos, nuestros correos electrónicos, nuestras comunicaciones a través de herramientas de mensajería, todas las películas que vemos a través de servicios de streaming, la música que escuchamos está almacenada allí.
Entonces, estos centros de datos no surgieron con la inteligencia artificial generativa, ya existían como parte fundamental de la infraestructura de Internet y son espacios, como lo decía anteriormente, donde hay muchísimos servidores conectados que tienen que estar funcionando las 24 horas. Ahora, como podemos imaginarnos, pues estos centros de datos consumen cantidades muy grandes de energía, ¿no? Y otros recursos de los cuales vamos a hablar ahora. Hablar de impactos ambientales de las tecnologías digitales no es algo nuevo, es algo que ya se ha hecho durante muchos años y para ello existen herramientas de evaluación de impactos ambientales por su ciclo de vida de las tecnologías pues que estamos utilizando. Y básicamente no quiero entrar a mucho detalle porque son cuestiones un poco técnicas, Sí. pero esta evaluación se hace a través de medir los impactos directos de la tecnología que tienen que ver con el ciclo de vida de los recursos que se utilizan en estas tecnologías y los impactos indirectos que pueden ser positivos o negativos. Los impactos directos tienen que ver con la producción de, por ejemplo, una computadora, el transporte de todos los componentes y finalmente el ensamblaje de esa computadora, la operación, evidentemente, de la computadora que consume energía y lo podemos ver en nuestras casas, y el final de vida de la computadora terminando en el desecho de lo que viene a ser pues, una pieza electrónica obsoleta, ¿no? Y los impactos indirectos pues tienen que ver con cuestiones que quizá valga la pena ejemplificarlas, ¿no? Tenemos servicios de teleconferencia, se han vuelto muy populares, especialmente a raíz de la pandemia. Sí. Evidentemente, todos estos servicios de teleconferencia pues, pasan a través de centros de datos y por lo tanto pues, consumen energía. El consumo de energía no es trivial, es bastante alto, pero si nosotros comparamos este consumo de energía con el ahorro que podríamos tener en cuanto a desplazamientos de trabajadoras y trabajadores a sus sitios de trabajo, a lo mejor la energía que se utiliza para el servicio, digamos, de teleconferencia es menor que la que se utilizaría para estos desplazamientos. O sea, ahí estaríamos hablando de un impacto positivo de una tecnología que conocemos bien. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones de inteligencia artificial, aún no están del todo claros los impactos positivos, en el sentido de que la inteligencia artificial no está sustituyendo algo como lo hacen los servicios de teleconferencia. Podría haber impactos positivos, por ejemplo, en mejores modelos de cambio climático, en mejores sistemas de mitigación ayudados por algoritmos de inteligencia artificial, pero esto está por verse, ¿no? Si la usamos bien, pues esto se concretará. Ahora bien, vamos a hablar un poco de ciertos efectos muy tangibles y muy ya conocidos, muy estudiados, pues, cómo la inteligencia artificial se relaciona con nuestro planeta, ¿no? Con nuestro medio ambiente. Podemos empezar con el consumo energético y aquí sí me gustaría leerles algunos datos. Sí. Que son de estudios muy recientes del año pasado. En primer lugar, el consumo energético global estimado de los centros de datos en 2026 será de 1000 terawatts por hora, aproximadamente el mismo nivel de consumo que Japón, es decir, el país entero. Esto es una estimación basado en las proyecciones actuales. El uso de la inteligencia artificial podría provocar que los centros de datos consuman un 4.5% de la energía total generada globalmente en 2030. Ahora, si lo comparamos con el 30% que utiliza la agricultura industrial, pues estamos hablando evidentemente de un porcentaje menor, pero bueno, se está elevando de manera bastante importante, Sí, claro. ¿no? el uso energético. Y evidentemente, cuando hablamos de consumo energético, en la mayor parte de los casos, estamos hablando también de emisiones de CO2, porque sobre todo se utilizan energías fósiles, ¿no? Petróleo, gas. De hecho, hay contratos, carbón, hay contratos entre las grandes compañías de inteligencia artificial y compañías de extracción de combustibles fósiles. Y bueno, esto hace que estas compañías estén ligadas entre sí, ¿no? Se estima que los centros de datos podrían emitir unos 2.500 millones de toneladas de CO2 para 2030, que esto equivaldría al 40% de las emisiones totales de Estados Unidos, es decir, poquito menos de la mitad de las emisiones de CO2 de Estados Unidos provendrían de los centros de datos, de la operación de los centros de datos.
Entonces creo que estos números, estas cifras, nos dan una idea de qué tan grande es el consumo energético y qué tan grandes pueden ser las emisiones de CO2. Ahora se sabe que estamos haciendo, lo digo como sociedad global, una transición hacia energías renovables. Las energías renovables, las energías llamadas limpias, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, evidentemente pues nos ahorran estas emisiones de CO2, lo cual es una enorme ventaja, es algo netamente bueno. Pero en estos escenarios, y lo voy a hablar muy brevemente porque es algo complejo, en estos escenarios pasamos de emisiones a extracciones. ¿Por qué? Porque todas estas energías verdes necesitan como intermediarios baterías, sobre todo las baterías de litio, que conocemos bien desde nuestros teléfonos celulares hasta los autos eléctricos, ¿no? Son baterías que son fundamentales para el funcionamiento de los dispositivos que se alimentan con energías renovables. Ahora bien, uno de los componentes fundamentales de las baterías de litio es el cobalto. Y el cobalto se extrae, evidentemente, de la tierra. Claro. Resulta, y para no entrar en mucho detalle, lo voy a dibujar a grandes rasgos, un poco más del 60% de la producción del cobalto proviene de la República Democrática del Congo. Y de la producción, un poco más de la mitad de la producción global viene de allí. Ahora, lo que está sucediendo en estos países que pueden parecer remotos, muy lejanos a México, pues es grave, ¿no? Porque la noticia de hace una semana, más o menos, fue que una guerrilla de Ruanda invadió el este del Congo para hacerse con el control de las minas de cobalto y, bueno, pues exportar el cobalto desde Ruanda. Existe un veto a la compra de cobalto de la República Democrática del Congo justamente por el conflicto que se vive ahí, pero lo que hacen las guerrillas de Ruanda es llevarse el cobalto a Ruanda. Los países occidentales compran el cobalto de Ruanda porque no está vetado y de esa manera pues se obtienen pues estos minerales que son fundamentales, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo de cómo pues la minería también provoca no solamente conflictos humanos, sino también pues, daños al medio ambiente, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, la contaminación de fuentes acuíferas y otras cuestiones bien estudiadas de la minería. Ahora bien, quisiera hablar también de otro recurso que está implicado en el impacto ambiental de la inteligencia artificial generativa y es la utilización del agua. A muchas personas les puede parecer extraño, ¿no? ¿Qué tiene que ver el agua con la inteligencia artificial generativa? Claro. La energía la entendemos bien, pero el agua... Y resulta, si lo pensamos, y creo que es algo que también hemos vivido en nuestras casas, que cuando nuestra computadora está haciendo muchos cálculos, se calienta. Ahora imagínense todo un centro de datos lleno de computadoras, de miles de computadoras, que están funcionando las 24 horas y que están realizando una cantidad de cálculos muy grande. Evidentemente se calientan. Claro. Si se enfriaran con los sistemas de refrigeración como los refrigeradores de nuestra casa, se gastaría mucha más energía, Claro. lo cual empeoraría la cuestión del consumo energético, las emisiones de CO2 y por lo tanto pues se enfrían los servidores con sistemas de agua donde hay torres de intercambio de calor, hay torres de enfriamiento y básicamente pues un centro de datos normalmente se enfría con agua. Ahora, quisiera dar algunas cifras, tampoco tenemos tiempo para entrar a demasiado detalle, pero creo que son fundamentales, son muy importantes para darnos una idea en general, y después vamos a entrar más en particular, de qué implica este gasto de agua. Antes de que se introdujera la inteligencia artificial generativa, el impacto hídrico total de los centros de datos en Estados Unidos era de 513,000 millones de litros, esto es en 2018. Ahora, en 2024... La inteligencia artificial anterior a la inteligencia artificial generativa. Exacto. O sea, los centros de datos ya consumían... El machine learning, etc. Exacto. Ahora actualmente, con la inteligencia artificial generativa y el poder de cómputo añadido, sí, un centro de datos puede consumir entre 11 y 18 millones de litros por día. Y los centros de datos se encuentran ahora, gracias a este gran consumo, entre las 10 industrias comerciales con mayor utilización de agua en Estados Unidos. Ahora, ya en términos mucho más prácticos, escribir un email de 100 palabras con ChatGPT, ¿no? Que lo hacemos. Sí. ¿Qué significa?
Pues los estudios que se han hecho con estimaciones, con lo que informan las propias compañías que prestan estos servicios, más o menos escribir un email de esta cantidad de texto, de 100 palabras, implica consumir una botella de medio litro de agua. Y pues creo que esto nos puede dar una idea de que cada vez que estamos escribiendo un email con ChatGPT, estamos realmente desperdiciando esa agua, porque es agua que no se recarga en los acuíferos. Una parte de esta agua se evapora, otra parte se recarga, pero se recarga con condiciones específicas. Es agua tratada con componentes químicos que impiden la formación de sales, la información de colonias de algas o bacterias, y por lo tanto, pues al recargarse en los acuíferos dañan a la vida de ese acuífero, y también se suelen recargar a una temperatura mayor, lo cual causa lo que se conoce como contaminación térmica. Claro. Bueno, Es agua caliente. es agua caliente, Pues sí. imagínate que nos echan un chorro de aire caliente, pues de repente, ¿no? Claro. Ahora bien, estamos ahora en un momento de grandes cambios, creo que todos lo sabemos, y ustedes habrán escuchado de estos nuevos modelos de inteligencia artificial generativa que provienen de compañías chinas. Por ejemplo, DeepSeek es el más popular. DeepSeek puede suponer un cambio de paradigma cuando hablamos de cuestiones ambientales, porque hay muchas dudas en torno a DeepSeek, hay muchas controversias, pero lo que sí sabemos es que DeepSeek se puede utilizar y se puede hacer funcionar el modelo completo en una computadora casera de $6,000. Entonces no necesitamos un centro de datos como los que acabamos de describir. Y esto, pues en realidad, cambia totalmente el panorama, pero no del todo. No significa que ya estamos del otro lado, ya podemos deshacernos de los centros de datos. Hay cuestiones que hay que tomar en cuenta. El día que se anunció DeepSeek cayeron las acciones del sector del uranio, porque justamente se había llegado a hablar de alimentar los centros de datos con energía nuclear, y en el momento en que sale DeepSeek y toda esa narrativa se va al suelo, las acciones del uranio caen. Pero tenemos que calcular los efectos rebote. Cuando nosotros aumentamos la eficiencia, aumenta también el consumo. Al aumentar la eficiencia en el uso de recursos de la inteligencia artificial generativa, lo que puede suceder, y esto lo marca la paradoja de Jevons, es un aumento en el consumo de esa inteligencia artificial generativa, y entonces el ahorro que yo había tenido en cuanto a uso de recursos, Terminará impactado. exactamente, se cancela hasta Pues cierto sí. punto con el aumento en el consumo. Muy Entonces bien. hay que tener cuidado. ¿Por qué no nos platicas de las propuestas regulatorias? Porque nuestro auditorio básicamente está compuesto por legisladoras y legisladores y probablemente tendrán mucha inquietud en saber qué propones para resolver y mitigar este tipo de impactos. Claro que sí, Pablo. Me gustaría saltar ya directamente a las recomendaciones, que creo que en el caso de México son muy relevantes justamente por los proyectos que existen para construir nuevos centros de datos, muchos de ellos en zonas que ya están presionadas hídricamente, ¿no? Creo que el agua puede ser un foco fundamental en nuestro país. Entonces, mi primera recomendación, basada en lo que les acabo de contar, sería cuestionar esta necesidad de construir centros de datos hiperescala como estrategia para lograr el avance de la inteligencia artificial generativa. Los nuevos modelos son mucho más eficientes y no necesitan tal poder de cómputo y tales masas de datos. Okay. Entonces, creo que tenemos que cuestionar esta narrativa. En segundo lugar, creo que se debe pedir que las empresas que deseen construir sus centros de datos en México informen sobre su impacto ambiental previo a la construcción del centro de datos y durante su eventual operación. La transparencia creo que es fundamental y todo el país, toda la ciudadanía debe estar informada en todo momento. Y finalmente, los impactos ambientales de la inteligencia artificial generativa deben sopesarse contra sus potenciales beneficios, ¿no? Si realmente vale la pena todo el gasto de recursos, toda la inversión y pues el gasto energético, el gasto en agua, que no nos vamos a liberar totalmente de ello, hay que ver si todo este gasto, si todo este impacto ambiental que es real y que afecta a comunidades, compensa o es compensado por los beneficios potenciales de la inteligencia artificial generativa, y creo que hay que anteponer siempre el bienestar de las comunidades en las que opera un centro de datos, porque
los impactos ambientales de un centro de datos siempre son locales. Muy bien. Bueno, pues ese balance es justamente la parte más compleja del análisis, ¿no? Si termina siendo más positiva el uso de la tecnología frente al impacto que genera. Pues, Eugenio, muchísimas gracias. Qué plática más interesante. Con esto concluimos esta cápsula y pasamos a la siguiente. Muchísimas gracias, Pablo.